Hola, hola, bienvenido nuevamente a Previmedic, este espacio creado para ti, donde la salud es nuestra prioridad. Gracias a Prever Asesores Patrimoniales. Yo soy Luna Borges y en el programa de hoy invitamos a la doctora Aleida Mendoza, especialista en medicina interna, quien nos viene a conversar sobre la diabetes. Comenzamos. Doctora Aleida, qué gusto tenerte aquí en Previmedic y te hayas dado la oportunidad de conversar con nosotros y ahondar en este tema que yo me atrevería a decir que aquí en México es como un punto focal donde nosotros debemos tener justamente esta atención, pero que en gran mayoría se deja de lado por costumbres y hábitos. Pero antes de entrar ahí me gustaría que me conversaras un poco sobre tu carrera profesional y justamente cómo has llegado a esta área de experticia para desde ahí entrar en lo que es el tema de hoy. Hola Luna, pues muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por invitarme a tu programa. De verdad es algo pues bastante bueno porque se crean estos grupos y hacen que la gente en todo el país pueda aprender y pueda pues conocer un poco más a fondo del tema. Y la verdad es que estos tipos de programas ayudan mucho a la población en general para que ellos puedan como entender mucho mejor todas las patologías que podríamos explicar. Y pues bueno, mira, te cuento un poco. Yo hice la carrera de medicina general en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Medicina, y durante mi año de práctica clínica decidí enfocarme un poco más a las enfermedades metabólicas. La verdad, la rotación por medicina interna es como fue lo más importante en ese año para mí. La verdad, fue como muy interesante y decidí como que enfocarme en eso. Posteriormente decidí hacer la especialidad en medicina interna. Y entonces, en medicina interna, escogí un hospital de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Es el Hospital Belisario Domínguez. Se encuentra al sur de la ciudad, pero bueno, él está en parte unido a la Universidad Autónoma, a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues bueno, ahí estuve 4 años y la verdad, la mayoría las cosas que más me enfocaba, las enfermedades donde más tenía o se prestaba atención en ese hospital son las enfermedades metabólicas. Entonces, pues la diabetes es la principal causa de todas esas enfermedades que podía atender ahí, como enfermedad renal, infarto al miocardio o infarto al corazón. Y la verdad, las complicaciones pues son secundarias a la diabetes, y fue como que me enfoqué ya más a esto y decidí terminar medicina interna. Y pues bueno, ahora mi consulta en general, la verdad es que es básicamente complicaciones de diabetes mellitus. Wow, y qué preciso esto que haces bastante énfasis en esto de enfermedades metabólicas cuya incidencia es generada en su mayoría por este padecimiento que es la diabetes. Y ahí entrando en esta materia de este camino que has abordado y que dijo, bueno, por aquí me voy porque siento que es como un común denominador muy presente, muy marcado en la sociedad y yo creo que podría decir latinoamericana y de muchas partes del mundo, ahora enfocado en México que estamos nosotras, pero este concepto, ¿qué es la diabetes? ¿Qué es esa enfermedad que cada vez se hace más presentes, pero en la que no le prestamos tanta atención como individuos? Ok, mira, la diabetes se puede englobar como en varias enfermedades. Principalmente son tres las que se pueden explicar de una manera como más fácil a la población. Son enfermedades que tienen alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos o de la glucosa o azúcares en general. Se puede dividir en tres principales, que sería la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es una deficiencia o una falta de insulina en el cuerpo. Esta insulina es una hormona que se secreta o se produce en el páncreas, y al tener la falta de insulina, los carbohidratos o los azúcares no pueden transportarse a los órganos en general, a todos los órganos. Y entonces aumenta la circulación de las azúcares en la sangre. Esto hace que cuando nosotros tomemos unos laboratorios, pues bueno, se vean los niveles de azúcar o de glucosa elevados. La diabetes tipo 1 se puede diagnosticar más en personas jóvenes. De hecho, hay niños que son diagnosticados o ya personas jóvenes como entre la adolescencia y la juventud.
y a comparación de la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 no es que haya una falta de insulina, sino una falta de procesar los azúcares. Entonces, los azúcares quedan mucho tiempo más en la sangre y estos no pueden entrar a las células de los órganos, pero no es por el hecho de que no haya insulina, sino porque hay una alteración en nuestro metabolismo, en nuestro cuerpo, para poder absorberlos o poder llevarlos a las células. Y la prediabetes, que es como una fase en la que nuestro cuerpo es intolerante a los carbohidratos, así se le llama médicamente. Esto quiere decir que nosotros podemos ingerir azúcares, pero nuestro cuerpo no los puede pues desarrollar o metabolizar bien y se van acumulando igual más en la sangre, pero no en una cantidad tan excesiva como ya en la diabetes tipo 2. Esto nos lleva a algo que se llama resistencia a la insulina, que es igual, la insulina puede estar en el cuerpo normal, pero los órganos no dejan que pase hacia sus células. Y entonces hay como una barrera y esto hace que haya resistencia a esa hormona y que los azúcares queden más en la sangre. Entonces, en general, la verdad, la población, al menos en México y como lo mencionas en Latinoamérica, es mucho más susceptible a tener diabetes tipo 2 porque, bueno, hay factores de riesgo como el sobrepeso, la mala alimentación, que hace que nos lleve a tener este tipo de diabetes más que diabetes tipo 1. Y pues bueno, obviamente todo el sobrepeso, la obesidad, la mala alimentación, sí nos va a llevar a la larga a la intolerancia a los carbohidratos o prediabetes, y esto se ha estudiado que a lo largo de 10 años, si tú te diagnosticas como prediabético, a 10 años lo más seguro es que tú seas diabético por el hecho de que no tomaste medidas a tiempo que puedan hacer que esto se evite o que llegue a complicaciones pues mucho más excesivas con la diabetes. Y mencionaste unos puntos que son como clave, según entiendo, para el desarrollo o el sufrir, digamos, ¿no? Que se utiliza mucho en el contexto social de este tipo de padecimientos. Pero me gustaría preguntar si hay un origen base. Normalmente en esto que es el abordaje médico se habla mucho del aspecto genético y quisiera saber si esta parte de la diabetes tipo 1, 2 o 3 o prediabetes tiene una causa bastante incidental o intrínseca directamente sobre que una persona que tenga una ascendencia genética con enfermedad de diabetes automáticamente por herencia pueda nacer con diabetes. ¿Es tan directo de esta manera o está simplemente relacionado con un porcentaje de mayor riesgo si vienes de una familia diabética, menor riesgo si en tu familia no hay diabetes? Claro, esto es muy importante. La verdad, la genética es muy fundamental en la diabetes. Si nuestros papás o nuestros abuelos padecieron o tienen diabetes, lo más seguro es que nosotros también lo tengamos, y más si no tenemos unos adecuados hábitos alimenticios o de hacer ejercicio. La verdad es que podemos decir que hay hasta un 60-70% de que tú desarrolles diabetes por el hecho tan solo de tener padres o abuelos diabéticos. Es por eso que siempre nosotros, al hacer una historia clínica o al llegar a una consulta de medicina interna, una consulta en general, son de nuestras primeras preguntas. Antecedentes de diabetes, de hipertensión, porque sabemos que esas enfermedades pues muy probablemente pueden estar presentes en nuestros pacientes, y con eso nos da una gran información para nosotros evaluar lo que queremos tratar en ese momento con nuestros pacientes. Aunado a esto, la verdad, como te menciono, es muy importante pues nuestros hábitos, la alimentación. Si nuestra alimentación está muy basada en azúcares, en refrescos, en golosinas, en frituras, pues la verdad que este porcentaje aumenta todavía más, y eso hace que nuestro porcentaje de un 60, un 70, pues se pueda subir hasta un 80-90%. La falta de ejercicio también se ha visto que es pues muy importante para desencadenar diabetes o complicaciones, y también es algo que tal vez no se menciona tanto o que no tenemos tanto en cuenta al preguntar nosotros en la consulta si nuestros papás o abuelos igual tienen sobrepeso u obesidad. Eso es algo muy importante. Se ha visto que los pacientes prediabéticos presentan mucho más sobrepeso y obesidad
y a la larga, pues son hábitos que se van heredando, ¿no? La alimentación, si la mamá nos dice, bueno, para comer tenemos un refresco y pues todos los días hacen lo mismo, son hábitos que se adoptan desde pequeños. Y así, el sobrepeso y la obesidad es algo que la verdad es herencia también. Y es algo muy fundamental que debemos de tener en cuenta. ¿Qué sería por ejemplo, cuando mencionas estos hábitos alimenticios? Yo sé que obviamente no podemos ir a un estándar porque toda la población tiene componentes distintos a nivel biológico, pero ¿cuál sería como esta incidencia directa en esta modificación o adaptación saludable de lo que debe consumir una persona para evitar padecer, sufrir o tener o generar esta condición? Claro, mira, el hecho de que nuestros hábitos sean como, vamos a ponerlo así, como factores de riesgo. Los factores de riesgo principales que se ven, bueno, son pacientes que ya lo vimos, ¿no? Nuestros papás antecedentes de diabetes, alimentos ricos en azúcares, como lo mencionaba, pan de dulce, que pues aquí en México es como muy, muy fundamental en la mesa, tortillas, también es algo que nos aumenta y más, no es porque digamos, bueno, tan solo con el hecho de comer tortillas ya voy a ser diabético, sino el exceso, ¿no? Todos los alimentos en exceso y mucho más los que tienen azúcares altos como refrescos, jugos ya procesados o pues el pan de dulce, las frituras, papitas, pues todos los dulces en general, todos esos alimentos nos pueden pues aumentar el riesgo, ¿no? Pero ahora vamos a decir, las personas creen que a veces con tener una dieta, por ejemplo, rica en verduras y en frutas, se están cuidando. Y sí, son saludables, pero las frutas también tienen altos niveles de azúcares. Podemos decir las frutas como la sandía, el mango, el melón, son frutas que en ocasiones, si nosotros vamos a desayunar a algún lugar, pues nos dan en algunas porciones grandes, o nosotros salimos y decimos, bueno, comemos algo rápido antes de llegar al trabajo en un medio tiempo y compramos como un cóctel de fruta que lo venden en la calle, ¿no? Ese vasito de verdad tiene bastante glucosa, bastante, porque es muy grande, la porción es muy grande. Entonces, esto es a lo que vamos también a educar a los pacientes, a que puedes comer esos alimentos, pero con porciones pequeñas, porciones que no hagan que tu cuerpo tenga que como sobreestimularse para procesar todos esos azúcares. Y pues bueno, esos son como los factores en el hecho de tener una alimentación saludable. La verdad, la alimentación rica en verduras es muy saludable para todo en cuanto a salud en general. Y pues otro factor de riesgo puede ser también, bueno, sobrepeso, obesidad y el hecho de que en nuestros antecedentes hayamos padecido algo que se llama diabetes gestacional. Es algo que también tenemos que preguntar a las mujeres. Durante el embarazo, algunas mujeres tienen alteraciones para desenvolver los carbohidratos o azúcares y solamente es en el embarazo. Ellas llevan un embarazo normal y de repente tienen niveles altos de glucosa y tenemos que investigar por qué. Tal vez no es el hecho de la alimentación ni de sobrepeso, pero es que la madre tuvo este antecedente o por algo genéticamente en ella se le desarrolló. Entonces ese es otro factor de riesgo importante. Se puede decir que también la edad mayor de 45 años, todas las pacientes debemos de hacernos, o todas las personas debemos de hacernos un screening o un chequeo general de al menos unos laboratorios completos para valorar que no tengamos alteraciones en la glucosa y que con esto pues podamos prevenir llegar a fases muy pues terminales o fases muy complicadas de la diabetes. Me gustaría preguntar si este padecimiento, que yo sé que cuestiona tanto a las personas y les genera tanto temor a su vez, tiene solución, es decir, tiene un término, tiene una fecha de recesión, se termina o es para siempre una vez diagnosticado. Es para siempre. Desafortunadamente es algo que pues va a quedarse por siempre. Como te mencionaba, por ejemplo, en la diabetes tipo 1 que se diagnostica en pacientes muy jóvenes, hay veces en niños, es algo que van a tener que llevar toda su vida. Algo que pues es muy complicado en ellos porque pues de niño uno quiere comer dulces, uno quiere, pues se junta con amigos y ellos pueden comerlo y nosotros no. Entonces eso es como un poco complicado, pero sí es algo que se va a quedar de por vida.
Es por eso que el chequeo o el hecho de tener algunos laboratorios completos pues al año nos lleve a que podamos prevenir las complicaciones graves, porque es algo que si tú ya vas a desarrollar se va a quedar de por vida. Algo que me gustaría explicar un poco es sobre el diagnóstico de la diabetes. La verdad es que pues el diagnóstico simplemente se hace por laboratorio, pero también clínicamente o por síntomas que los pacientes pueden tener. Los pacientes pueden desarrollar en algún momento pérdida de peso muy drástica. Son personas que a lo mejor eran un poco pues con sobrepeso, gorditos, y de la nada empiezan a presentar pérdida de peso muy excesiva, de 10 kilos en unos 3 meses, y dicen, bueno, no, ¿por qué? Otro síntoma es como querer comer mucho, algo que nosotros llamamos polifagia, querer tener como ansiedad de estar comiendo, y no precisamente dulces, sino comida en general. Es porque pues los carbohidratos no se están aprovechando de una manera adecuada y el cuerpo busca la necesidad de comer más. Otro síntoma es mucha sed, algo que igual nosotros llamamos polidipsia. Es algo que nosotros tomamos agua y no se nos quita la sed, igual es por el aumento de carbohidratos o de glucosa en la sangre. Y otro síntoma es el hecho de ir muchas veces al baño, de orinar mucho. Muchas veces vamos y es una gran cantidad, puede ser igual secundario al exceso de agua que estamos tomando, pero igual se están desechando azúcares por la orina y eso hace que nos dé la necesidad de tener más ganas de ir al baño. Es algo que nosotros llamamos las 3P, la polifagia, polidipsia y poliuria, que es la necesidad de hacer mucho del baño. Esos síntomas, la verdad es que yo al menos que los he preguntado a mis pacientes, sí me los describen. Ellos dicen, sí, doctora, a partir desde hace 3 meses comencé con estos síntomas. Yo pensé que era algo diferente, algo pues que no tenía que ver con diabetes, pero son lo que más nos describen los pacientes. Entonces, esto es como un signo que me gustaría que se llevara a pues nuestros videntes, que tal vez si ellos los empiezan a presentar, lo tomen en cuenta, lo revisen y puedan acudir con su médico, porque si esos síntomas nos dan pues un tiempo de que nosotros podamos diagnosticarlo de una manera correcta y un tratamiento mucho más oportuno. Y después, bueno, obviamente está el diagnóstico por laboratorio. Si nosotros tenemos glucosa por arriba de 126 miligramos en un estudio que se hizo en ayuno, pues nos da el diagnóstico de diabetes. Si tenemos más de 200 miligramos en un estudio al azar, o sea, yo por ejemplo voy a la farmacia y me tomo una muestra del piquetito en el dedo y tengo más de 200, muy probablemente ya también sea diabético. Y otra es que es propiamente de laboratorio, que nosotros llamamos hemoglobina glucosilada. Este porcentaje tiene que estar en 6.5 para diagnosticar diabetes. Y es algo que pueden pedir los pacientes a sus médicos de cabecera y decir, bueno, quisiera hacer una revisión de mi glucosa. Y puede ser cualquiera de estos 3 estudios para darnos una idea de cómo estamos procesando los carbohidratos. Ok, me gustaría consultar en este aspecto si esto es un margen generalizado. ¿Qué significa esta pregunta? Es como, bueno, mencionaste un ejemplo de me puedo tomar y de repente me hice el piquete y salí por encima de 200. ¿Hay una regla básica de que en efecto ya esto es tácitamente diabetes o puede que derivado de algún factor tu azúcar se sube, es decir, tu factor de producción de esa insulina o de ese número que se ve alterado sea por una causa ajena a una condición como diabetes? No, sí, es muy buena tu pregunta. La verdad es que sí me faltó explicar esto. Cuando yo digo que acudimos y nos tomamos una prueba al azar, se le llama pues glicemia capilar, o la del dedo, tenemos que tener en cuenta que no debe de ser inmediato de comer. O sea, yo como mis alimentos en la tarde y enseguida o a la media hora yo voy y me tomo una muestra, muy probablemente va a estar pues arriba de 200. Entonces no, debemos de tomarlo tal vez unas 2 horas después de comer
o antes de comer también, el hecho es, o cuando por ejemplo nosotros empezamos a sentirnos mal, no sé, pues con estos síntomas, mareo, un poco de cansancio, como y aún así como que no me lleno, tengo esto de que me voy al baño frecuentemente, bueno, puedo acudir a una farmacia o algún lugar que me tomen esta muestra, pero sí es significativo que si lo hacen como al azar y no después o inmediatamente de comer y tienen más de 200, la verdad es que sí es algo que me puede dar ya el diagnóstico de que es diabetes. Tienen que ser, y como para un 100% de que esto sea diabetes, deben de ser 2 muestras en al menos 2 días diferentes. Puedo acudir hoy, tuve más de 200, y si voy mañana o pasado mañana y otra vez tengo 200, definitivamente eso ya es diabetes. Nosotros lo llamamos como prueba al azar de glucosa y los valores, pues como te mencionaba, son 200 y si los tienes más de eso, es muy probablemente de que ya tengas diabetes, porque en porcentaje de glucosa, esto ya quiere decir, como te explicaba, más de 6.5, tener 200 ya estamos hablando de unos 7.5, 7.6, entonces definitivamente con eso hacemos el diagnóstico de diabetes. ¿Cómo llegar a este entendimiento? Y aquí creo que puedes hacer todo el énfasis desde tu abordaje en la carrera y tu especialidad, justamente, que se ha visto impregnada de ver visiblemente en cada caso mucho mayor la alza de esta condición. ¿Cómo notar cuáles son esas consecuencias, esas causas negativas de tener un diagnóstico de cualquiera de los tipos de diabetes? Es decir, bueno, ya fuiste al médico, ya te hiciste estas 2 muestras, la respuesta es sí, tienes diabetes. ¿Qué pasa si yo no abordo de un equipo multidisciplinario, de un médico especialista como tú? ¿Cuáles son esas consecuencias? ¿Qué es esa parte dramática que por lo general no nos gusta exponernos, pero es la más importante de prestarle atención? Claro, pues sí, mira, una vez que ya tenemos el diagnóstico de diabetes, pues lo primero que nos tenemos que hacer es empezar tratamiento y hay muchísimos tratamientos. Afortunadamente es como una enfermedad bastante complicada o bastante, pues, ¿cómo podemos decirlo? Como degenerativa a la larga. Se han hecho muchísimos tratamientos y hay variadas medicinas que nos ayudan a esto. Podría decir que la piedra angular del tratamiento de la diabetes es la metformina, porque se empieza con ese medicamento a dosis tal vez no tan altas y vamos nosotros subiendo de acuerdo a la respuesta de los pacientes. La metformina fue una de las primeras medicinas para la diabetes y hasta ahorita no hay algo que la pueda suplir. De hecho, se da a los pacientes que tienen prediabetes porque nos ayuda a no inducir tanto el hacer glucosa por el hígado, nos ayuda a reabsorberlo mejor y a tener un mejor rendimiento en nivel funcional de todos nuestros órganos. Entonces, una vez que pasa esto, pues vamos evaluando cómo podemos ayudar a nuestro paciente con otros medicamentos. Y pues bueno, yo me cansaría y me llevaría más de una hora al estarte comentando todos los medicamentos. Otra piedra angular es la insulina. Muchos pacientes piensan o tienen la idea de que la insulina es mala, porque es algo que pues nos inyectamos y ya me dijo mi comadre o ya me dijo mi amiga que se quedó ciega por la insulina. Y es algo que me gustaría desmentir totalmente. La insulina no provoca esos efectos secundarios. La insulina, cuando pasa eso a la par de la insulina, es porque ya empezamos un tratamiento con estos medicamentos muy destiempo, ya a un punto en donde una complicación que es la retinopatía diabética o la afección en los ojos de las personas diabéticas llegó a ese punto. Entonces, tú me preguntabas cuáles son las complicaciones como más severas. Esto, retinopatía diabética o ceguera, realmente los pacientes se quedan ciegos. Otra es enfermedad renal crónica, los pacientes igual pierden, la glucosa se pega al riñón como si fuera un alimento y lo va pues destruyendo y hace que nosotros ya no podamos tener la funcionalidad de los riñones adecuadamente y llegamos a complicaciones o a tratamientos pues muy difíciles como la diálisis peritoneal o como la hemodiálisis, algo que ya tiene que suplir nuestros riñones.
y que tenemos que acudir a algún lugar, a alguna clínica, a algún hospital para que nos hagan estos tratamientos. Otro de estos es los infartos al cerebro. Es otra complicación que también puede llegar a perjudicar el acumulo de glucosa en nuestra sangre o el no tratamiento en la diabetes, y el infarto al corazón también. Realmente afecta a muchos órganos, es bastante dañina. Pues el azúcar en grandes cantidades en nuestra sangre es muy dañina y puede llegar a provocarnos también neuropatía diabética o pie diabético, que es igual. Nosotros, como no sentimos el hecho de que nos lastimamos, pero es porque perdemos sensibilidad total en nuestras extremidades, porque el azúcar se pegó a los nervios de las piernas o de las manos. Entonces no sentimos, nos lastimamos y nosotros seguimos haciendo nuestras actividades, y llega un punto donde ya nos damos cuenta que nuestro dedo está totalmente rojo o está infectado, y después de eso es muy difícil el tratamiento. Incluso hay pacientes que llegan a perder pues sus extremidades por el hecho de no tener un tratamiento adecuado para la diabetes. Y te menciono, o sea, realmente hay muchos tratamientos, y la insulina es uno de los más nobles. No es algo de temer que nos pongan insulina, pero pues hay otros medicamentos tomados que igual nos ayudan, pero la insulina hasta ahorita pues es uno de los mejores, y es algo muy similar a la hormona que nosotros producimos en nuestro cuerpo. Entonces no le estamos metiendo nada malo al cuerpo, es una hormona que nosotros creamos y que nos ayuda mucho a prevenir todas estas complicaciones que te menciono. En este aspecto mencionaste algo de mitos, ¿no? Relacionados con la insulina, y sé que dentro de esta fase de sintomatologías o procesos que puedan ser como focos de alarma, se dice mucho por ahí que si una persona se hace una herida, más allá de lo que mencionaste de si sintió o no, uno de los síntomas causantes de foco rojo es que esa herida no se sane. ¿Esto es cierto o es un mito? Sí, mira, esto sí es cierto. La verdad es que el hecho de tener la glucosa alta en la sangre retarda la cicatrización en los pacientes. Entonces, sí, te menciono, puede ser que empezó tan solo con el hecho de cortarnos las uñas en los pies. Lo hacemos, es algo cotidiano, pero en una persona diabética tiene que tener mucho más cuidado, porque el hecho de cortar un poco el dedo, pues puede ser que ahí él no sintió nada, dijo, no, no me dolió, me salió tal vez un poquito de sangre, lo dejó así. Y entonces van pasando los días y nosotros podemos ver que ya la herida se hizo más grande o se hizo más roja. Y lo dejamos, decimos, no, pues es normal, me corté, bueno, no pasa nada. Pero como no sentimos y nosotros usamos los zapatos y todo, vamos a trabajar, hacemos diversas actividades, el zapato nos lastima, y el hecho de que esa herida se va haciendo más grande, y el retardo de la cicatrización por los altos niveles de la glucosa hace que no se cicatrice, y que al contrario aumente el hecho del daño que estamos haciendo. Se puede presentar en los pies, en las manos, en cualquier parte del cuerpo. Ahora, si una paciente o un paciente está controlado, si tiene diabetes, pero sus niveles están bien, sus niveles están por debajo de 110, de 100 miligramos, nosotros decimos, bueno, ese paciente es como si fuera una persona que no tenía diabetes, y entonces su cicatrización es normal. Aquí la clave es tener un control de la diabetes. No por el hecho de que seamos diabéticos me va a pasar eso, voy a tener un pie diabético, voy a tener alguna alteración para cicatrizar. No, el hecho es controlarlo. Si nosotros logramos que los niveles estén adecuados, a pesar de ser diabético, nosotros vamos a tener nuestra cicatrización normal. Pero si una persona empieza a notar que retarda su cicatrización y tiene alteraciones de la glucosa, es porque no hay un adecuado control para eso. Y pues no puedo decir que es un mito, es una realidad esto que está pasando. Pues la verdad es que hay muchos mitos sobre la diabetes y sobre el tratamiento y sobre todas esas cosas. Otro mito que me gusta como mencionar son cosas como naturistas que luego recomiendan las personas, ¿no? Va de boca en boca, comer o consumir algunas frutas o algunas hierbas, cosas así que nos dicen, no, te aseguro que con esto se te controla y hasta se te quita la diabetes. La verdad es que no. Puede ser que haya plantas que ayuden a que sí se metabolice mejor la glucosa, pero eso no nos quiere decir o que nos quite la diabetes o que no la va a controlar todo el tiempo. Puede ser que no lo controle unos meses,
pero la verdad no es algo un tratamiento adecuado. Y es algo que venden incluso en muchos lugares. Si nosotros vamos pues a provincia es donde más se da esto de que venden en algunos lugares naturistas o en algunos lugares donde realmente ellos consiguen como las hierbas porque ellos lo producen y ellos lo consumen y lo recomiendan. La verdad es que es algo que también pues hay que tener mucha precaución con eso porque no nos va a dejar nada a la larga. Le digo, puede que nos controle en algún momento, pero a plazo pues ya más prolongado, esto no se va a complicar y vamos a llegar a padecer de complicaciones ya muy graves en la diabetes. Mencionaste algo muy importante y quiero hacer énfasis en esto de el control. El control específicamente aborda y abarca esta parte de me veo con un especialista, en este caso como tú, y a su vez sigo sus recomendaciones y en casa ejerzo esas recomendaciones. Me gustaría saber si existe una línea de porcentaje generalizada, evidentemente, de este aspecto de, bueno, mencionaste alimentación, ejercicio y tratamiento. Es decir, ¿en qué porcentaje de calidad de vida una persona que haya sido diagnosticada con diabetes y ejerza este control de mano de su especialista a tiempo, en estas características que sean necesarias, vaya, de acuerdo a las características biológicas y genéticas de la persona, cómo cambia o cómo es el abordaje directo en porcentaje de la versión que estaba afectada versus la modificación de alimentación, ejercicio y tratamiento? Es bastante importante. O sea, la verdad es que sí hay un gran cambio, el porcentaje de complicaciones se disminuye muchísimo. O sea, lo puedo pensionar que como en un 20% esto puede pasar. Si nosotros tenemos el control adecuado, nuestra esperanza de vida se prolonga. O sea, tal vez en personas diabéticas, pues bueno, se ve reducida, ¿no? Si nosotros tenemos una esperanza de vida de 70, 80 años, tal vez una persona diabética sí va a disminuir unos 10 años su esperanza de vida. Pero si nosotros logramos el control adecuado con todos estos cambios, dieta, ejercicio, tratamiento oportuno, nuestro estilo de vida, el hecho de que nuestra vida se prolongue puede ser no igual, normal que una persona, ¿no? De 70, 80 años. Y además de esto es pues bastante importante mencionar que realmente, de verdad, el hecho de tener una dieta adecuada es lo más importante. O sea, es muy, pues algo que tengo que darle como mucho hincapié, porque muchos pacientes dicen, bueno, ya tengo tratamiento para mi diabetes. La verdad es que ya, o sea, si ya tengo tratamiento, ya estoy tomando medicinas, pues voy a comer pues como las personas normales o las personas que no tienen diabetes y empiezan a consumir igual altos niveles de carbohidratos y no. La verdad es que sí tienes la ayuda, obviamente que si tú vas al médico y el médico ve que no estás controlado, te va a seguir aumentando los medicamentos o la dosis de insulina, pero ese no es el chiste. La verdad es que el factor más importante es que uno como paciente pues tenga en cuenta o que pues caiga a su vez que lo que yo debo de hacer es cuidarme y de que debo de cuidarme en el hecho de comer mejor. Eso es lo más importante. Yo les digo a mis pacientes, si usted realmente quiere cuidarse, deje los refrescos y los jugos. Eso es algo así, de verdad, reduce eh, pues el hecho de tener sobrepeso, obesidad y muchas complicaciones en un porcentaje como del 60-70%. O sea, ese consumo que pues a la larga se nos ha hecho como un hábito de salir a fiestas y tomar ese tipo de cosas, yo les digo, mira, está bien, puedes ir a una fiesta y tomar un vaso, pero que no se te haga una costumbre de decir, vamos a casa y comemos con un refresco. O estoy sentada viendo la tele, pero con un refresco. Eso de verdad hay que quitarlo de la dieta y los hábitos dietéticos es muy importante. Por eso, a la par, tenemos que tener el apoyo de nutrición. La verdad es muy importante tener un nutriólogo que nos ayude o nos encamine a la dieta adecuada y necesaria para cada quien, porque a pesar de que somos diabéticos, también tenemos diferentes fisionomías, diferentes cuerpos y tenemos que adaptarnos a una dieta que él nos indique. Y otra cosa que también me gusta es que vayan a la par, si es necesario, con alguna terapia psicológica que los ayude y los oriente a decir cómo puedo yo abstenerme o cómo yo puedo hacer que no me perjudique tanto dejar el azúcar.
el azúcar de verdad es como, es como si fuera una droga potencial. Es algo muy adictivo. Es algo muy difícil de dejar y en los primeros meses que nosotros dejamos de consumir azúcar es una abstinencia muy fuerte, es una abstinencia bastante pues, pues sí es ansiedad que se produce por querer comer ese tipo de cosas. Entonces también a la par nos puede ayudar el psicólogo, el nutriólogo y pues bueno, obviamente que cuando hay diabetes más complicadas o un poco más difícil de controlar, el endocrinólogo también nos puede ayudar, pero es una enfermedad que un médico general, un médico internista puede llevar y que todos debemos de saber las bases fundamentales de la diabetes y su tratamiento. Aleida, encantada con esta información porque sé que lo has explicado con la mayor ligereza en el sentido que es fácil de entender, fácil de digerir, fácil de integrar. Me gustaría que mencionaras cómo la gente puede ponerse en contacto contigo, tu número de teléfono, dónde te ubicas, para que te tomen la palabra y si están tomando justamente estos puntos de foco, de alerta, de bandera roja, tengan esta decisión de voy a verme con un especialista, con un internista y que me lleve adecuadamente al logro de mi bienestar físico. Claro, muchas gracias. Mira, realmente ahorita no estoy muy involucrada en las redes sociales, pero pues contamos con dos consultorios, un consultorio que está en la zona de Tlalpan y otro consultorio que está en la zona norte, en Roma Norte, pero se pueden poner en contacto con mi número de teléfono que es el 55 61 19 48 84 y ahí pueden agendar cualquier cita para valoración o para seguimiento de su diabetes. Con mucho gusto. Excelente, Aleida. Felices de tenerte acá y de seguro te tendremos de vuelta porque mencionaste una palabra, enfermedades metabólicas, y sé que la diabetes no es la única, así que podemos profundizar en estos otros padecimientos, que lo importante es tener el conocimiento para actuar inmediatamente y lograr el bienestar físico óptimo que cada uno de nosotros desea. Te agradezco infinitamente de parte del equipo de Prever Asesores y del espacio Previmedic por abrir tu agenda y conversar con nosotros sobre esta causa que cada vez más afecta, digamos, directamente a los mexicanos y a la población en Latinoamérica. Claro, con mucho gusto, a sus órdenes. Hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias a la doctora Aleida por ampliar la información sobre este padecimiento que a muchos afecta. A ti que nos ves y nos escuchas, ya sabes qué hacer. Monitorea nuestras redes sociales constantemente y disfruta del contenido que Prever Asesores crea para ti. Yo soy Luna Borges y me despido hasta la próxima. Chao, chao.